Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Y vamos a empezar esta mañana abriendo nuestras Biblias en el libro del apóstol, la carta del apóstol Santiago. Después de Hebreos, ya casi al final, encontramos la carta del apóstol Santiago. Santiago 1, del 1 al 18. Dice la Escritura, voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estimados hermanos del pueblo de Dios, que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos. En un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, mis amados hermanos. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Amén. Esta carta de Santiago es una carta que busca darle ánimo a las personas que estaban dispersas. En esta versión y en las otras versiones dice al pueblo de Dios que está disperso por el mundo. Y al estar disperso y al estar alejados necesitaban una palabra de consuelo. Era importante que ellos recibieran esa palabra de ánimo. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros también necesitamos esa palabra de ánimo hoy en día. Y el apóstol Santiago escribe y comienza después de saludar dándoles un mensaje que no parece muy alentador que digamos, ¿no? Dice en el versículo 2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y no parece como muy alentador, ¿no? Alégrense cuando estén pasando por dificultades. Sí, eso parece como un poco contradictorio. Si se supone que cuando uno pasa por dificultades, pues las dificultades lo achantan o lo preocupan o lo ponen mal. Y él les dice, no,
¿sabe qué? Alégrense. Y en la versión Reina Valera del 60 dice, tengan sumo gozo. O sea, no solo alégrense, sino una alegría especial, superior. Y es que, si bien no parece alentador, es sumamente y profundamente cierto. Y esa realidad es la que permite que encontremos esperanza en medio de las dificultades. Todos tenemos dificultades, algunas grandes, otras más chicas, algunas muy graves y retadoras, en cambio otras completamente abrumadoras y no sabemos qué hacer ni cómo responder, que parecen que no tuvieran salida. Y estamos afrontando esas dificultades. Y la realidad es que las dificultades hacen parte de la vida. Yo creo que todos quisiéramos que no tuviéramos que pasar por dificultades, ¿cierto? Todos quisiéramos que todo estuviera bien, todo el tiempo estuviera la vida tranquila, ¿sí? Que todo fuera suave. Y además ya conocimos al Señor, entonces pues esto es de fiesta, estamos de fiesta con Jesús y al cielo nos queremos ir, entonces esto es de aquí para adelante suave, maravilloso, la vida feliz. Lamentablemente no es así. Y Jesús nos lo dijo desde el principio. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos decir ya, tú conociste a Jesús y ya, tu vida sí cambió, gloria a Dios, pero no significa que vas a estar exento de dificultades y de problemas. Y Jesús lo dijo, Juan 16:33. Dice en la palabra de Dios para todos, dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y la versión Reina Valera del 60 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en estas tres versiones, en Reina Valera dice, en el mundo tendréis aflicción. En la Nueva Traducción Viviente dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero esta sí es mucho más contundente, ¿no? En el mundo tendrán que sufrir. Y entonces uno dice, no, pero ¿así? ¿En serio que es así? De difícil, pero si yo ya creí en Jesús. Y hay un elemento que es importante, es saber que hay dificultades. Reconocer que hay dificultades. Reconocer que hay aflicciones, que hay situaciones difíciles, que hay problemas que tenemos que afrontar. Pero hay un pero, ¿cierto? Y ese es el asunto clave ahí. Pero, confiad, yo he vencido al mundo. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pero sean valientes porque yo he vencido al mundo. Y nuestra esperanza está en Jesús. Sí, hay aflicciones, sí, hay dificultades, hay problemas, hay tristezas, y eso hace parte de la vida en esta tierra. Pero hay una esperanza, y es Jesús y su victoria sobre el mundo. El hecho de que Jesús ya venció nos da esperanza, nos da fortaleza. Esas son palabras de ánimo y de confianza. Nos dice, confíen, tengan fe, anímense, sean valientes. No son palabras vacías,
No son palabras como de, ay, sí, tranquilo, ya, tranquilo, ¿qué va a pasar? No. Es la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas, en cada vida en particular. Las situaciones y las circunstancias por las que yo paso son diferentes a las que usted está pasando y a las que cada uno de sus hermanos están pasando. Son particulares, son independientes. ¿Por qué? Porque Dios lleva un proceso con cada uno de nosotros. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y con cada uno de nosotros va en un paso diferente. Algunas aflicciones son mucho más grandes, pero Dios sabe que podemos sobrellevarlas. Algunas dificultades para algunos pueden parecer difíciles, pueden parecer sencillas, pero para nosotros que las estamos viviendo pues son complicadas y son grandes. Y en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas situaciones por las que estemos viviendo, Santiago nos da una instrucción. Cuando pasen por dificultades, cuando pasen por aflicciones, alégrense, tengan sumo gozo, tengan una alegría más allá de las alegrías normales. Y la verdad es que frente a las dificultades y las aflicciones, en principio lo que uno último piensa es en alegrarse. Pero Dios nos está recordando esta palabra para que cuando pasemos por esas dificultades, cuando pasemos por esas circunstancias y nuestra mente empieza a dar vueltas por allá, ¿sí? Porque nuestra mente, como hemos hablado, esa es la que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, dice la Escritura. Porque nuestra mente va muy lejos, muy lejos. Y ocurre una situación y nuestra cabeza ya va lejísimos. Como yo les contaba el testimonio esta mañana, ¿no? Yo vi ese testigo del motor y ya dije, no, mejor dicho, se quemó el motor. Ya, reparación de motor, ya fue allá, ya lo vi allá, 8 millones de reparación de motor. Sí, porque a la mente es así. La mente nos va llevando allá y uno se preocupa. ¿Sí? Y dice uno, ¿y de dónde? Sí, es la primera reacción, es ¿y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde voy a sacar? ¿Sí? Y esta semana ha sido de aflicciones en muchas cosas para mí. Y por eso Dios me está enseñando primeramente a mí. Para que todos juntos aprendamos, que yo se los diga, ay, alégrense. No es porque yo, ay, sí, yo ya me la paso feliz cuando vienen los problemas. Todavía no. Pero también tengo que crecer. Y la idea es que juntos crezcamos. ¿Sí? Y este alegrarse no es como si estuviéramos locos, ¿sí? Como, venga, sí, estoy en severo problema, ¿sí? Como si se me hubiera corrido la teja. No. ¿Sí? No es una alegría así de absurda. ¿Sí? ¿Sí? No es un asunto irreal. ¿Sí? No estamos hablando de cosas irreales de, sí. Cuando pase por problemas alegres. Sí, claro. ¿Sí? Como una cosa absurda. No. Estamos hablando de la confianza en Dios que nos permite mantener la paz y la alegría aún en medio de los problemas. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí? No es una cosa irreal, no es una cosa ridícula. No, es una realidad que necesitamos, porque Dios quiere que aún en medio de los problemas nosotros mantengamos nuestra identidad y sepamos quiénes somos, ¿sí? Porque lo que ocurre a veces es que vienen los problemas y vienen las dificultades y entonces se nos olvida que hasta somos cristianos, ¿cierto? Y entonces empezamos a reaccionar de una manera que olvidamos quiénes somos, ¿sí? Como lo que nos pasa a algunos cuando vamos manejando y se nos atraviesa alguien y se nos olvida quiénes somos, ¿sí? Decimos, pero como es de burro. Y a veces a uno se le sale como es de burro.
Y se desconoce uno, pierde la identidad, ¿cierto? Y dice, pero que yo soy cristiano. Respira uno, como dice la hermana, inhalo y exhalo y me acuerdo que yo soy cristiano, ¿sí? Y entonces ya, no hago nada más de eso, ¿sí? Así nos pasa cuando hay problemas y dificultades. Se nos olvida quiénes somos y Dios no quiere. Dios quiere que mantengamos nuestra identidad, que sepamos que somos hijos de Dios, que Él está con nosotros, que Dios es nuestro Padre. Y aún esas dificultades deben ser una oportunidad de evidenciar mi fe y de llevarme a crecer en Dios. Y yo quiero que a la luz de esta palabra revisemos nuestras aflicciones. Yo sé que todos pasamos por aflicciones, yo sé que todos tenemos alguna preocupación, alguna cosa que está allí y nos preocupa. Hay tristezas, hay problemas, hay pruebas, hay circunstancias que están ocurriendo. Yo sé que cada uno de ustedes pasa por una, que hay algo que les preocupa. Y aún en medio de eso, el propósito de esta enseñanza esta mañana es que podamos alegrarnos en Dios por esas situaciones. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué me alegro si no tengo empleo? ¿Por qué me alegro si tengo problemas en mi casa? ¿Pero por qué me alegro si hay dificultades en mi trabajo? Si me preocupan mis hijos, si estoy enfermo, enferma, si estoy débil, si tengo necesidades económicas, si no me alcanza la plata. ¿Me alegro? Sí, porque Dios está contigo. Porque en medio de las circunstancias y situaciones no estás solo. Dios no te ha dejado solo. Dios está ahí contigo. Y eso es lo que necesitamos recordar esta mañana. El mundo, la gente que está por la calle se desespera. Se desespera. Y pierde la noción de las cosas. Hace poco estaba en un Transmilenio y un hombre estaba mendigando, estaba pidiendo, ¿sí? Y nadie le dio, ¿sí? Yo estaba allá, y yo estaba a este lado y le estaba pidiendo allá en la parte de atrás, en el último vagón, y él pasó allá y nadie le dio, nadie, ni siquiera una moneda. Y el hombre estaba tan frustrado que cuando se bajó empezó a maldecir y los maldijo y les dijo miserables, una moneda. Fue tan terrible, fue tan triste ver esa situación, porque era un nivel de desesperanza tan grande que reaccionó de una manera agresiva, así, violenta. ¿Sí? Porque afuera la gente que pasa por problemas no tiene esperanza. Y por eso toma decisiones equivocadas. Y por eso a veces atenta contra su propia vida, porque no hay esperanza, porque no hay solución. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos alegrarnos aún en medio de las dificultades, porque Dios está con nosotros. Porque no nos ha dejado solos el Padre. Porque Él está allí y está comprometido con nosotros. Él no nos manda. A ver, ¿qué pasa? Y eso nos recuerda el Salmo 23, ¿cierto? Él no nos dice, vaya por el valle de sombra de muerte. No, Él dice, aun cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu presencia irá conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me darán esperanza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy recordemos. Que aún en medio de las dificultades que podamos estar pasando, algunas realmente graves y muy complicadas, podamos confiar en Dios y descansar en Él. Y hoy quiero darles algunas razones para tener ese sumo gozo al entender el propósito de las aflicciones, de las dificultades, de los problemas
de las pruebas y de las preocupaciones en nuestra vida. Y quiero que miremos algunas cosas que esas pruebas tienen como característica y que nos permiten a nosotros aprender. Quiero que miremos, vamos a ver a cuántas alcanzamos a mirar. Y quiero que miremos la primera. La primera de las cosas que son aspectos de las aflicciones o que nos permiten aprender en medio de esas aflicciones. Y la primera cosa es: las aflicciones, las dificultades, los problemas, las pruebas, las preocupaciones son momentáneas. ¿Sí? Y esto es muy importante entenderlo. Eso que estamos pasando es momentáneo. ¿Sí? Daniela tiene un pocillo que dice: ya va a pasar, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el pocillo? Se rompió el pocillo. Porque también pasan los pocillos, ¿cierto? Pero decía, esto también pasará. ¿Sí? Y creo que todos deberíamos tener una taza así, ¿cierto? Esto también pasará. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Es el soporte de esa característica. Las dificultades, las aflicciones, problemas, pruebas, preocupaciones son momentáneas. Leo en Palabra de Dios para Todos, dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Entonces, tu problema, tu aflicción, tu situación, tu circunstancia no va a durar para siempre. Tu problema es pasajero, es momentáneo, no va a durar mucho tiempo. Y en Reina Valera dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice que nuestra tribulación es leve y momentánea. Hay algunas situaciones que vivimos y las estamos viviendo para que aprendamos. Y lo que duran van a depender de cuán rápido nosotros aprendamos, ¿cierto? A veces hay algunos que somos tercos, y entonces nos pasa lo del pueblo de Israel, que nos toca dar vueltas por 40 años porque no hemos aprendido. Pero a veces hay otras que Dios quiere que aprendamos rápido, para que salgamos rápido de esa situación. Entonces, a veces depende de nosotros. ¿Cuánto demora? Depende de nosotros. De cuán rápido aprendemos o de cuánto nos resistimos en aprender. ¿Sí? Y Dios quiere que aprendamos. Pero necesitamos saber que aún en medio de esas situaciones en las que no sabemos por qué, no encontramos el aprendizaje, no sabemos qué está ocurriendo, aún allí en medio de esas situaciones debemos recordar que son momentáneas, que van a pasar, y esas situaciones no se comparan con el peso de gloria, dice la Escritura, o con la gloria a la que nos van a llevar. Y ahí se cumple la Escritura que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, obran para nuestro bien. Y entonces lo que necesitamos es aprender de nuestras situaciones y nuestras circunstancias y saber que lo que vemos
Dice ahí en ese pasaje, en el versículo 18, lo que vemos es temporal. ¿Sí? Lo que nosotros vemos dura poco tiempo, pero lo que no vemos dura para siempre. Es eterno ese peso de gloria. Entonces, número 1, las dificultades, las pruebas, los problemas, las preocupaciones son temporales, son momentáneas, no van a durar para siempre, ¿sí? Son solamente por un tiempo, por un periodo de tiempo. Número 2, las dificultades, las pruebas, los problemas, las preocupaciones, las situaciones profundizan nuestra vida de oración. Nos ayudan a crecer en nuestra vida de oración. Filipenses 4:6. Y leo desde el 4 para ver el contexto, que estamos hablando de lo mismo, de esa idea de alegrarnos en medio de las dificultades, ¿no? Versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. En Reina Valera del 60 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando pasamos por dificultades, por situaciones, por problemas, por circunstancias, lo que tenemos que hacer es orar. No preocuparnos, no salir, ¿qué hacemos? No, orar. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces lo primero que pensamos, casi siempre, cuando tenemos un problema es: ¿qué hago? ¿No les ha pasado? ¿Y qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Y así no es. Es: ¿qué va a hacer Dios en medio de esta situación? Esa debe ser nuestra pregunta. Y por eso tenemos que ir a Dios en oración y presentar nuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracias. En Nueva Traducción Viviente es espectacular porque dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Sí? Así es. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Cuando estamos atravesando por dificultades es cuando más tenemos que orar. Y son oportunidades para acercarnos a Dios, para que estemos allí, porque Dios quiere que dependamos de Él, que lo busquemos, que realmente le pidamos a Dios. Él no quiere que nosotros miremos cómo resolvemos. No, Él quiere que vayamos a Él para que Él resuelva. A veces nuestras circunstancias, el único propósito es que volvamos nuestro rostro a Dios. Es que lo busquemos a Él. Es que le digamos: Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Y eso le pasó a un rey, el rey Josafat. Se vinieron un montón de ejércitos. Y él miró los que tenía para pelear contra todos los que venían y dijo: no lo logramos. Y le dijo: Señor, no sabemos qué hacer. Así le dijo. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración: Señor, yo no sé qué hacer. No tengo ni idea qué voy a hacer. Y entonces Dios obró y lo libró de ese ejército. No tuvo que hacer nada. Él ni siquiera tuvo que ir a pelear. Y a veces es igual. Dios es el que quiere obrar, pero necesita que nosotros saquemos las manos y dejemos que Él obre. Dios quiere
que lo busquemos, que dependamos de Él, que rindamos nuestras situaciones y nuestras vidas, que saquemos las manos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y este versículo lo hemos mencionado varios días antes, y yo creo que debemos recordarlo. Primera de Pedro 5:7. Aprendámonos este de memoria. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Confíen al Señor todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Créalo, créaselo y entréguele al Señor todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Él está ahí y Él no lo ha cogido por sorpresa nada. Él dice, ay, ¿esto qué le está pasando a la hermana? No, Él no lo ha cogido por sorpresa nada. Él sabe y Él tiene cuidado de ustedes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la versión Reina Valera del 60. Y a veces nuestras circunstancias, nuestros problemas son tan grandes que no sabemos ni siquiera qué pedir. A veces son tan complicadas que no sabemos cómo orar ni qué pedir. Y a veces estamos entregando nuestro corazón delante de Él. Hace poco hablaba con una persona y me decía, tenía una concepción equivocada de la oración, y él decía, no, estuve llorando y diciéndole, Señor, ayúdame, y estuve llorando como 1 hora y no pude orar. Y yo le decía, ahí estuvo orando. Porque a veces pensamos que no hizo las peticiones y que no lo hizo en voz alta, y que nos llenamos de razones. Y él dijo, no. Yo le dije, no, ahí estaba. Y Dios lo escuchó y Dios está obrando. Y aun cuando ni siquiera sabemos qué pedir, dice la Escritura en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, Él mismo, Dios mismo, intercediendo por nosotros delante de Dios. Eso es un consuelo muy grande. Eso es un ánimo muy grande. Y ahí es cuando decimos, me alegro en medio de la dificultad. ¿Sí ven? No es una palabra vacía de alegrarse. No, es ahí cuando sé que aún Dios mismo, en medio de mi problema, en medio de mi dificultad, Dios mismo está intercediendo por mí. El Espíritu Santo está intercediendo por mí para ayudarme, para que yo pueda salir de ese problema. La oración evidencia la dependencia de Dios. Por eso yo les digo, oremos, y oren todo el tiempo, dice la Escritura. Y cada situación y cada dificultad, oren. Y no necesita un ritual sofisticado. Es acercarse, Señor, ayúdame. Señor, no sé qué hacer. Señor, mira esta situación y obra, Padre, en medio de esta dificultad. No tengo ni idea. Dependamos de Dios. Y la oración manifiesta eso en nuestras vidas. Entonces, cuando pasamos por dificultades, pruebas, problemas y preocupaciones, número 1, recordamos que son temporales, momentáneas. No van a durar para siempre. Y número 2, esas pruebas, dificultades y situaciones y aflicciones profundizan nuestra vida de oración. Y necesitamos orar cuando estemos por eso. Y número 3, las dificultades, los problemas, las aflicciones, las circunstancias, nuestros problemas que estemos pasando, fortalecen nuestra fe. Primera de Pedro 1:7. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro.
pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Miren qué bonito esto, ¿sí? Miren que cuando pasemos por la prueba, porque va a pasar, ¿cierto? Porque ya va a pasar. Cuando salgamos de la aflicción, cuando salgamos del problema, porque vamos a salir, nuestra fe es más valiosa que el oro, porque dura para siempre. Dura para siempre. Cada situación, cada aflicción, cada problema, cada preocupación, cada prueba, cada circunstancia es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca al depender de Dios. En medio de nuestras situaciones, nuestra fe se hace más sólida. Y a veces decimos, yo quisiera tener la fe que tiene la hermana. Yo quisiera que no preocuparme cuando pasen las cosas. Yo quisiera tener esa fe de la hermana. Que uno la ve tranquila y está pasando por eso. Y uno dice, ¿qué le pasa, cierto? Yo quiero así. Pues nuestras dificultades y nuestras circunstancias van haciendo que nuestra fe crezca. Y va a ir creciendo como esa fe. Porque se afirma al confiar en Dios en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos permite conocer a Dios en medio del problema. Cuando el pueblo pasó por el desierto, tuvieron la oportunidad de conocer más a Dios. Estando allí en medio de la aridez, ¿sí? Tenían que depender de Dios. Tenían que depender de que les diera el agua, porque no podían conseguir agua. Tenían que depender de que les diera la comida, porque no había que comer, no había que sembrar, no había que cultivar. Tenían que esperar que Dios les diera el pan cada mañana. No tenían dónde comprar ropa. No había supermercado, no había centro comercial, no había nada. Tenían que confiar en que la ropa les iba a durar. Y que aun cuando crecían, la ropa crecía con ellos. Y es conocer a Dios. La prueba nos permite conocer a Dios y por eso es que nuestra fe crece. Y entonces al crecer nuestra fe, podemos alegrarnos, podemos tener sumo gozo cuando pasemos por esas dificultades, porque al salir adelante, dice que también dará alabanza, gloria y honor a Jesús. Jesús va a recibir la gloria. Al perseverar en medio de las dificultades, Dios y su Hijo Jesús reciben la gloria. Él recibe la gloria. Él se glorifica cuando pasamos por esos problemas. Entonces, las pruebas, los problemas, las dificultades, las preocupaciones y las aflicciones, número 1, son temporales. Son momentáneas y van a pasar. Número 2, fortalecen nuestra vida de oración. Nos permiten orar más y depender más de Dios. Y número 3, fortalecen nuestra fe. Hacen que nuestra fe crezca, se vuelva más sólida y más valiosa que el oro, dice allí. Y número 4, las pruebas, las dificultades, los problemas, las preocupaciones y las aflicciones nos capacitan o nos preparan para consolar a otros. Son oportunidades para consolar a otros. A veces pasamos por dificultades para que luego podamos decirle a otro,
Dios te va a ayudar. De esa también se sale, porque yo salí de esa. Segunda de Corintios 1:4 es la cita que lo soporta. Segunda de Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. ¿Sí ve? Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar también a otros. En nuestras pruebas, Dios tiene la intención, la disposición de consolarnos de una manera tan abundante, para que seamos llenos de un amor tan grande que podamos consolar también a otros, dándoles ese mismo ánimo y esa misma fortaleza que recibimos de Dios. Dios quiere que llevemos su consuelo a otras familias, a otros parientes, a otros hermanos en la fe, a otros conocidos. Dios quiere que podamos decir: sí, es duro, yo ya pasé por ahí y Dios te va a ayudar. Ese es el propósito de las dificultades y de las situaciones. Nuestra experiencia en medio de las dificultades nos va a ayudar a comprender lo que otros están sintiendo y nos va a ayudar a tener misericordia por las demás personas. Y la primera consolación que uno tiene es orar por esas personas que están pasando por esos problemas que uno ya pasó y que uno vivió, y poder decirles que los entendemos porque nosotros ya pasamos por ahí, y darles esperanza de lo que Dios nos ayudó y sacó adelante, también lo hará en esas vidas. También lo va a hacer, y también Dios se va a glorificar. Dios quiere que nosotros realmente podamos alegrarnos, tener sumo gozo cuando pasemos por aflicciones, porque las aflicciones, los problemas, las circunstancias, las dificultades hacen parte de la vida. A veces nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, a veces no podemos entenderlo, porque nuestra mente es muy limitada. Pero yo les digo que pueden tener la seguridad de que Dios sabe lo que está haciendo. Dios no está improvisando. A Dios no lo coge nada por sorpresa. Dios está en dominio de todas las cosas. Y podemos y debemos confiar en su soberanía. Esta mañana yo quiero que ustedes puedan rendir sus preocupaciones en las manos de Dios. Que puedan entregarle a Dios eso que está agobiándole, eso que está allí preocupándole, eso que realmente está cargando nuestro corazón, y podamos alegrarnos en Él. Esta es una oportunidad para acercarnos a Dios, para que nuestro tiempo de oración crezca, para que nuestra fe crezca. Recordemos que es temporal. Recordemos que nos puede servir a ayudar a otros, y que en este tiempo realmente es una oportunidad para crecer. No lo veamos como algo negativo, como algo que quiere hacernos daño. Alegrémonos al saber que Dios está obrando en esa situación. Dispongámonos en esta mañana para eso.
Vamos a orar, vamos a pedirle a Él que sea Él quien nos ayude y que sea obrando en cada situación.